Buenos días. Esta es la clase número 9 del curso Capacitación en el manejo de bases de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy comenzaremos con el estudio de algunas bases de datos para investigar sobre la expresión diferencial de proteínas en células y tejidos. Revisemos algunos conceptos básicos respecto de este tema. Todas las proteínas que se pueden sintetizar en un organismo están codificadas en el ADN en uno o más genes. Un organismo no puede sintetizar una proteína cuya información está ausente en su ADN. Células distintas del mismo organismo pueden sintetizar proteínas diferentes, pero siempre dentro de aquellas cuya información está presente en el ADN. La expresión de proteínas diferentes por células del mismo organismo implica que ciertos genes estén activos o inactivos. El proceso de activación o inactivación de genes se produce durante el proceso de diferenciación celular. Sigamos con algunos conceptos. Un gen puede expresarse, es decir, puede sintetizar a partir de él una molécula de ARN mensajero y este salir al citoplasma, unirse al ribosoma y formar proteínas. Estamos hablando acá del proceso de transcripción y del proceso de traducción. Es decir, que si un gen se expresa, hallaremos RNA mensajero de dicho gen y hallaremos también la proteína correspondiente a dicho gen, intacta o procesada. De todas maneras, veremos que hay excepciones y no siempre hallaremos las dos cosas. Por lo tanto, si a nivel de laboratorios hacemos las mediciones de estas moléculas, es decir, del RNA mensajero y de las proteínas, podremos evidenciar su presencia. Deberían estar las moléculas, pero puede ser que con las técnicas que utilizamos no las lleguemos a ver. Si bien puede haber otras técnicas para detectar cada una de las moléculas mencionadas, vamos a citar algunas de relativamente fácil interpretación. Para detectar las moléculas de ARN mensajero, podemos usar la técnica conocida como PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica que permite amplificar, es decir, aumentar la concentración de las moléculas de ARN mensajero y poder observarlas. Otra técnica más sofisticada, no tan común y accesible a los laboratorios comunes, son los microarrays de ARN o de ADN. Con respecto a las proteínas, si bien existen diferentes técnicas para estudiarla, para ver la expresión de una determinada proteína, cuando esta proteína ha sido obtenida de un organismo vivo, es decir, trabajando in vitro en el laboratorio, las podemos observar o evidenciar a través de la técnica de electroforesis y Western blot. In situ, es decir, cuando queremos observar si una proteína está presente o no en un tejido, lo podemos hacer a través de cortes histológicos convencionales o sofisticados y aplicar técnicas como la histoquímica y la inmunohistoquímica. Veamos un poco. Supongamos que este óvalo celeste representa una célula progenitora, es decir, una célula que va a dar origen a otras células. Todas las células de nuestro organismo, con excepción del glóbulo rojo, contienen material genético. Estos rectángulos estarían representando el material genético de las células y cada color estaría representando una porción de ADN que tiene la información para sintetizar una proteína.
a la que llamamos gen 1, gen 2, gen 3, 4 y 5. Si esta célula progenitora sufre una división celular por mitosis, dará dos células idénticas, cada una con la misma información genética. Si ahora comparamos las dos células hijas que se obtuvieron por mitosis, cada gen podría dar origen a una molécula de RNA mensajero correspondiente a cada gen. Es decir, el gen 1 daría un RNA mensajero 1 que cuando salga al citoplasma y utilice la maquinaria de la traducción, es decir, ribosoma y el resto de materiales, daría origen a una proteína P1. En cambio, la información que está en el gen 2 generaría otra molécula de RNA mensajero y daría origen a otra proteína, y así sucesivamente. La célula hermana, es decir, la otra célula que se generó por mitosis, tendría en principio las mismas proteínas sintetizadas. Como dijimos antes, acá no podría existir una proteína 6 porque en el ADN no existe dicha información. Muy bien. Veamos superficialmente cómo se hace una PCR, es decir, una determinación de, por ejemplo, RNA. Supongamos que tenemos un animal de experimentación, a partir del cual obtenemos tejidos que contienen alguna célula con la información genética como la representamos y que podría producir 5 tipos diferentes de RNA mensajero. Estas células las tendremos en un tubo y las moléculas de RNA producidas estarán todas dentro del tubo, pero separadas y no juntas como están en la molécula de ADN, dado que cada molécula es independiente. Estas moléculas van a estar todas completamente juntas y no las podremos distinguir una de otras. Sin embargo, como las moléculas de RNA es un ácido ribonucleico que tiene carga negativa, si nosotros colocáramos una diferencia de potencial, es decir, si a estas moléculas las sometiéramos a un campo eléctrico, donde acá tengo un polo positivo, las moléculas se irían moviendo hacia el polo positivo. ¿Qué es lo que determina que algunas moléculas se muevan más u otras se muevan menos? Es su peso molecular. Aquellas que son más pequeñas se moverían más y las que son más grandes se moverían menos porque serían retenidas por la trama que tenga el gel donde hacemos mover las moléculas. Esto que hemos visto acá esquemáticamente se hace en la práctica colocando todas las moléculas de RNA en un sector de un gel, se aplica un campo eléctrico, las moléculas se mueven y luego, como las moléculas son fluorescentes, al irradiarlas con una radiación especial, puedo identificar cada una de las moléculas de ARN. Por ejemplo, en este esquema que vemos acá, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 moléculas de ARN que son diferentes. Ahora, ¿qué ocurriría si las células que se originaron por mitosis sufrieron a lo largo del tiempo la inactivación de algunos de los genes? Como ya hemos visto, no todos los genes se expresan y tenemos un proceso de diferenciación que consiste, por ejemplo, si bien esta célula tiene los 5 genes, el gen 2 y el gen 4 no se expresan. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya estímulos, no producirán RNA mensajero ni tampoco producirán la proteína. Por lo tanto, esta célula estará produciendo el RNA 1, el 3 y el 5 y sus correspondientes proteínas, mientras que la otra célula produce solo la proteína y el RNA correspondiente al gen 2 y la proteína y el RNA correspondiente al gen 1, dado que los genes 4, 3 y 1 se encuentran reprimidos o inactivos. ¿Qué ocurre si hacemos una PCR donde tenemos los RNA obtenidos a partir de la célula 1 y los RNA a partir de la célula 2? Si colocamos el campo eléctrico y hacemos correr, la célula 1 tenía solo 3 tipos de RNA, mientras que la célula 2 tiene 2. Entonces veremos que acá tenemos 3 bandas y acá tenemos 2, donde una de ellas
nos coincide. Veríamos algo similar a esto. En una célula un cierto número de bandas y en la otra un número de bandas donde existe cierta coincidencia. No es exactamente la repetición de esta forma esquemática que hemos visto anteriormente. Ahora, podríamos centrar solo la atención, por ejemplo, en los RNA que corresponden a una proteína en particular, a un gen en particular, olvidándonos de los otros genes, y lo que veríamos es esto. ¿Qué conclusión podríamos llegar a sacar de esto? En aquellas bandas que vemos más intensas, más fluorescentes o más grandes, podemos de alguna manera concluir que la cantidad de RNA que se encuentra en la célula 2 es mayor que la cantidad de RNA que hay en la célula 1, y por lo tanto podríamos inferir que el gen número 5 en la célula 2 se está expresando más que el mismo gen en la célula 1. Ahora veamos superficialmente cómo se hace una electroforesis de proteína. El proceso es similar si tenemos un animal a quien obtenemos un tejido o células con la información genética, con la potencialidad de producir diferentes RNA y diferentes proteínas, obtenemos en un tubo. Por supuesto, en este tubo tendremos tanto el RNA como las proteínas, pero si deseamos ver únicamente las proteínas, tendremos 5 proteínas que en realidad las tenemos, como vimos en el caso de los RNA, todas juntas. Si estas proteínas las queremos separar, se aplica un principio similar. Aplicamos una diferencia de potencial, las proteínas se colocan a un pH adecuado de manera de que todas tengan la misma carga, en este caso negativa, y cuando se aplica la diferencia de potencial, las proteínas comenzarán a moverse. Aquellas que son más pesadas se moverán menos y aquellas que son más livianas se moverán más. Y obtendremos un patrón de este tipo en el cual cada banda que observamos corresponde a una proteína que se ha expresado en la célula que hemos estudiado. Puede ocurrir, por supuesto, como dijimos, que las células tengan expresiones diferentes y entonces, a través de las medidas de PCR de los RNA y de proteínas, podremos inferir qué es lo que está haciendo una célula o un tejido en particular. Ahora veremos algunos conceptos importantes para la interpretación de las inmunohistoquímicas y los Western blot. Tanto la inmunohistoquímica como el Western blot incorpora al ensayo los anticuerpos. Y veremos si con esta explicación logramos entender los principios básicos. Supongamos que tenemos 2 antígenos a detectar, es decir, 2 proteínas. En general, cuando se trabaja con inmunohistoquímica o Western blot, se suele usar la palabra antígeno porque como estamos trabajando con anticuerpo, se presenta una reacción antígeno-anticuerpo. Pero este rombo representaría una proteína en particular que yo quiero estudiar en una célula o tejido y este óvalo celeste otra. Para poder realizar una inmunohistoquímica, yo debo tener un anticuerpo que sea específico contra una proteína y otro anticuerpo que sea específico contra la otra. Acá por la forma lo interpretamos como una complementariedad con este, pero no con este, y la forma de este anticuerpo tiene una complementariedad con este. Por lo tanto, tengo 2 anticuerpos. Estos 2 anticuerpos tienen que tener una particularidad, que se han originado en general en especies distintas. Luego voy a tener un anticuerpo secundario conjugado con una enzima. ¿Qué es un anticuerpo secundario? Es otro anticuerpo que tiene en su región Fc unida una enzima. Y a su vez, este anticuerpo es específico para la región Fc de este anticuerpo, pero no de este. Este otro anticuerpo secundario contiene también una enzima que cataliza una reacción distinta y su región variable es específica contra el Fc de este antígeno, de este anticuerpo, pero no contra el Fc de aquel. Por lo tanto, si yo mezclara todos estos componentes, tendría el siguiente sistema. La proteína rombo negro reaccionaría específicamente contra el anticuerpo verde y luego el anticuerpo conjugado verde reaccionaría contra el Fc de este. Por el otro lado, la proteína óvalo celeste
solo reaccionaría por su especificidad con el anticuerpo rosa, y el FC del anticuerpo rosa sería reconocido específicamente por la región variable del anticuerpo rosa conjugado con la enzima. Como estas enzimas en general son distintas, si yo coloco un sustrato verde, la enzima lo transformará en un producto, por ejemplo, rojo. Si acá pongo un sustrato negro, no sería procesado por esta enzima, pero sí sería procesado por esta y generaría un sustrato azul. Estos principios los veremos ahora en las imágenes siguientes. Supongamos que este rectángulo representa una parte de un tejido de un corte histológico. Cuando uno hace un corte histológico no ve las proteínas, pero sabemos que hay proteínas en diferentes sectores. Si yo a este corte histológico le agrego el anticuerpo verde, el conjugado verde y el sustrato verde, ¿qué observaremos? Que se van a unir solo en la zona donde hay rombo, pero no en esta zona, debido a la especificidad del sustrato verde por el rombo negro. Cuando coloque el sustrato verde, este sustrato va a ir siendo transformado por la enzima en un producto rojo. Cuando todas las enzimas trabajen, lo que iremos viendo es que esa zona donde estaba la proteína rombo se va poniendo de color roja, mientras que la otra zona permanece incolora. Contrariamente, si agrego los anticuerpos específicos contra la proteína óvalo, veremos que se pegan únicamente ahí. Cuando coloque el sustrato negro, este irá formando el producto azul y en la zona donde está la proteína se irá produciendo el correspondiente color azul. ¿Qué pasa si coloco las dos cosas simultáneamente? Veremos que la zona donde está una proteína en particular se pone roja y la otra se va poniendo de color azul. Así, cuando hacemos un corte histológico, en el convencional nosotros distinguimos normalmente formas, núcleos, citoplasma, pero acá podemos evidenciar, por ejemplo, en este tejido, una coloración especial en toda esta zona delimitada que no existe en esta. Esto nos está indicando que toda esta zona que se ha teñido de un color marrón, ahí existe una proteína en particular que nosotros podemos saber cuál es porque el anticuerpo que usamos es específico contra esa proteína. Veremos ahora algunos principios relacionados a la inmunohistoquímica, pero utilizando inmunofluorescencia. Muy bien, veamos entonces ahora las mediciones inmunohistoquímicas, es decir, la detección de proteínas en cortes histológicos, pero utilizando fluorescencia. El funcionamiento es similar que con los anticuerpos secundarios marcados con enzima, con la diferencia que el anticuerpo secundario, en lugar de tener una enzima, tiene una sustancia conocida como fluoróforo. ¿Qué características tiene un fluoróforo? Un fluoróforo es una sustancia que, al ser irradiada, por ejemplo, con luz ultravioleta, emite una radiación que cae dentro del espectro visible. Entonces, ¿cómo se procede a la detección? Supongamos la misma situación que teníamos antes. Una proteína representada por un rombo y otra proteína por un óvalo. Supongamos que este es un tejido, donde están las proteínas romboidales y las ovales. Si colocamos el anticuerpo primario contra el rombo y luego un anticuerpo marcado con un fluoróforo que sea específico contra la región FC de este anticuerpo, solo tendremos que se fija el anticuerpo verde al rombo y luego el anticuerpo secundario con el fluoróforo. Si luego irradiamos con luz ultravioleta, lo que veremos es que esa zona emite un color determinado. Este trabajo se puede hacer con diferentes anticuerpos que tengan diferentes fluoróforos que me permitan teñir un tejido de diversos colores. Entonces así sabremos que el color que es rojo, que es amarillo, por ejemplo, nos está indicando que allí está la proteína romboidal. Si usáramos otro anticuerpo primario y otro secundario con otro fluoróforo, por ejemplo, que emitiera color rojo, esta zona, cuando lo irradiemos con luz ultravioleta, se pondría rojo. Esto nos permite obtener imágenes de este tipo. Esto es un corte histológico hecho con una microscopía confocal láser,
donde las proteínas han sido marcadas, como indicamos recién, con un anticuerpo primario específico para esa proteína y un anticuerpo secundario con diferentes fluoróforos, donde podemos combinar fluoróforos que marquen a las proteínas en color rojo, otros que lo marquen en verde, otros que lo marquen en azul. Entonces, de esta manera podemos analizar en ciertos lugares de tejidos o de células dónde están ubicadas proteínas en particular. Por ejemplo, analizando esta imagen, vemos que las proteínas que se marcan con color azul, que nosotros podemos saber cuál es porque estamos usando un anticuerpo contra una proteína en particular, coexpresan, es decir, se ubican en el mismo sitio que las proteínas marcadas con rojo. Que muy poco de las proteínas rojas se encuentran coexpresando con la proteína marcada en verde, que lo mismo pasa con la marcada en azul. Entonces esto permite hacer una ubicación tisular o celular de las proteínas, ya sea a lo largo de la vida de la célula, a lo largo del desarrollo de un organismo en particular. Veamos ahora esta situación, que es la que se presenta habitualmente. Como dijimos, nosotros tenemos una célula y la célula tiene información genética. Simplificando el problema, planteamos una célula que tuviera solo 5 genes. Esa célula podría producir 5 RNA y 5 proteínas. Como vimos anteriormente, puede ocurrir que algunos genes estén silenciados, por lo tanto tendríamos ciertos RNA y ciertas proteínas. Pero también tenemos otras situaciones como esta, donde podemos tener, por ejemplo, que se expresan los RNA, pero que luego no se expresa la proteína. Por lo tanto, si hacemos un estudio, por ejemplo a través de una PCR, podremos encontrar que quizás en esta célula tenemos 5 RNA distintos, pero cuando hacemos el estudio a través de una electroforesis o alguna técnica similar, podemos encontrar con que solo hay 4 proteínas, lo que nos va a estar indicando que en esta célula en particular se produce el proceso de transcripción del gen, es decir, se expresa a nivel de ARN, pero luego este ARN o es degradado o hay algún inhibidor que impide que a través del proceso ribosómico de traducción genere la proteína. Entonces tendremos informaciones de este tipo, por ejemplo acá, los 5 RNA mensajeros, pero solo 4 proteínas, donde vemos que las 2 no se producen. Otro método que mencionamos al principio, que es más complejo, pero que también permite estudiar el RNA, es lo que se conoce como microarray de RNA. Los microarrays son estudios extremadamente sofisticados con equipamiento costoso que permite analizar todos los genes que se están expresando a nivel de RNA en un individuo determinado, o sea, una célula determinada, y poder compararlo con otra célula. ¿Cómo se hace esto? Se dispone de una matriz que posee pequeños pocillos en los cuales se le ha depositado una porción de RNA que es complementaria a cada uno de los genes de un organismo completo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 células que pensemos que podrían venir del mismo organismo, pero que pertenecen a células distintas, de diferentes tejidos. Por ejemplo, una célula que llamo control, el tejido que tomo como control, y otra en la célula que estoy testeando. Si yo aíslo los ARN que voy a encontrar presente en esta célula y aíslo los ARN que voy a tener presente en esta célula, luego a esos RNA le coloco un fluoróforo a los que pertenecen a esta célula y le conozco un fluoróforo distinto a los que pertenecen a esta célula, y luego a todo el grupo de los RNA de esta célula y de esta célula los voy colocando en cada uno de estos pocillos, lo que va a ocurrir es que los RNA se van a quedar unidos al pocillo si tienen alguna secuencia de nucleótidos complementarias a cada uno de ellos. Y si acá existe complementario para este y para este, se pegarán los dos, pero si solo existe complementario para este, se pegará este. Entonces, cuando a esta placa que tiene ahora todos los RNA pegados se lo irradia, veremos algunos pocillos que no presentan color. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hubo RNA de esta célula ni de esta célula que se pegó, por lo tanto lo que deducimos es que ese gen no se está expresando a nivel de RNA en ninguno de las dos células.
Si el pocillo, por lo contrario, se presenta como rojo, ¿eso qué nos está indicando? Que el gen que está representado en este pocillo solo se está expresando en estas células que tenían el fluoróforo rojo, pero no en estas células que tenían el fluoróforo verde. Lo mismo ocurre si nos fijamos en este punto que es verde. Nos está indicando que solo esta célula es la que expresa el RNA y no lo es esta. Y aquellos que están amarillos nos está indicando que se están expresando los dos. Entonces, de esta manera uno puede tener una imagen completa de todo el genoma, de cuáles son los genes que se están expresando de manera simultánea o diferencial en las células que estoy analizando. Volvamos a una imagen que vimos anteriormente. Tenemos una célula y el ADN con 5 genes. Como dijimos, en una situación hipotética se podrían producir los 5 RNA correspondientes a los 5 genes, es decir, todo el genoma se está expresando, pero en el proteoma no encontramos las 5 proteínas, cosa que está representado en esta situación. ¿Qué puede deducir uno? Si yo, a través de electroforesis, estudio las proteínas y encuentro la proteína 1, puedo decir que esta célula expresa la proteína 1 y la evidencia que tengo es a nivel de proteína, porque la he medido. Pero si yo hubiera medido a través de una técnica de PCR el RNA únicamente, el gen se está expresando y puedo suponer que si el RNA existe, la proteína existe. Entonces, dicho de otra manera, yo puedo concluir que una proteína se expresa, como por ejemplo la proteína 1 en esta célula, a 2 niveles, a nivel de proteína y a nivel de RNA. Cuando yo la expresión de proteína, la evidencia que tengo es a nivel de RNA, obviamente eso va acarreando una cierta incertidumbre, porque lo veríamos acá con el gen 2. Si yo por una electroforesis busco la proteína 2 y aplico toda la tecnología y sensibilidad posible y no la detecto, mi conclusión sería que en esta célula la proteína 2 no se expresa y no está presente. Mientras que si hubiera analizado la expresión del gen 2 a nivel de RNA, hubiera encontrado RNA. Y si solo he medido RNA, podría inferir que está la proteína 2 cuando no la está. ¿Qué queremos decir? Que la evidencia de la presencia de una proteína demostrada a través de electroforesis o de alguna técnica similar es mucho más fuerte que la evidencia que tenemos cuando evidenciamos la expresión de un gen solo a través de RNA. ¿Cuál sería la mejor situación? Obviamente hacer las dos determinaciones, evidenciar si existe el RNA y si existe la proteína de un gen. Si existe solo el RNA, diremos que sí, el gen se expresa, pero no llega a estar la proteína que cumplirá su función. Recordemos además, cada gen va asociado a una función. ¿Por qué? Porque cada gen va a dar origen a una proteína. Cuando la proteína existe, se cumple la función. Si la proteína no existe, no se cumple esa función. Entonces, vamos a comenzar a hacer ahora estudios referidos a expresión de proteínas. Y vamos a comenzar con casos relativamente conocidos como son los transportadores de glucosa de tipo GLUT. Son mecanismos de difusión facilitada que permiten el transporte de monosacáridos. Dentro de los GLUT conocidos tenemos el GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y GLUT5. Cualquiera de estos transportadores están claramente tratados en los libros y muchas veces hasta llegamos a creer que esta información ya vino escrita de nuestros antepasados. Esto surgió de estudios de expresión que permitieron llegar a la conclusión, por ejemplo, que el GLUT1 está prácticamente en todos los tejidos y a su vez se han hecho medidas de su afinidad
por el monosacárido transportado, encontrando cuál es la concentración con la cual ese transportador trabaja a un 50% de la velocidad máxima. Sabemos que el GLUT2 se encuentra en hígado y en células beta de los islotes de Langerhans, con un km de 5. El GLUT3 se encuentra fundamentalmente en sistema nervioso, con un km de 1. En cambio, el GLUT4 se encuentra en músculo esquelético y tejido adiposo, con un km de 5, y sabemos mucho más detalles también, y que el GLUT5 es básicamente un transportador de glucosa. Iremos entonces ahora a la base de datos a verificar alguna de estas informaciones y también comprobar que no todo es tal cual nosotros lo hemos estudiado o encontrado en los libros de texto. Muy bien, vayamos entonces a la base UniProt y busquemos una proteína con la que empezaremos a trabajar. Busquemos un transportador de glucosa, por ejemplo, GLUT4. Vamos a seleccionar de humano y vamos a seleccionar este transportador. Ya esto conocemos, acá tenemos el nombre del transportador de humano, el nombre que tiene, el número de identificación y nos está indicando este símbolo que pertenece a la base de datos que tiene un proceso de control y curado. Acá tenemos algunos detalles básicos, que son el nombre del gen, la cantidad de aminoácidos. Y después acá tenemos un dato muy importante que es necesario tener en cuenta para elaborar nuestras conclusiones y la forma en que expresaremos nuestra interpretación. Acá tenemos el Score Annotation Score, que como vemos 5 sobre 5, este es el máximo. Quiere decir que la información que hay para esta proteína tiene un score máximo y por lo tanto es, podríamos decir, de lo más confiable que podemos encontrar. Y acá nos dice que la evidencia que hay sobre los detalles que vamos a encontrar en la base de datos son evidencias a nivel de proteína, lo que nos estaría indicando que los estudios han sido realizados sobre la proteína en cuestión. Para entender un poco mejor esto, vamos a buscar otra proteína. Vamos a abrir UniProt, dejando abierto humano para poder comparar. Vamos a abrir otra UniProt, vamos a buscar nuevamente GLUT4 y vamos a buscar GLUT4 bovino. Acá tenemos, este es el GLUT4 bovino. Acá tenemos la misma información, acá como vemos el score es 5 sobre 5, pero acá vemos que la evidencia es a nivel del transcripto, es decir, acá se ha inferido mucha información sobre proteínas, pero basándonos en la estructura del RNA transcripto a partir del gen. Como sabemos, la correlación que hay entre un transcripto y una proteína es bastante grande, dado que cada codón codifica un aminoácido en particular. Entonces podríamos decir que para el GLUT4 bovino tenemos un score máximo, pero ya la evidencia no tendría la misma fuerza que para el GLUT humano. Veamos alguno un poco más a modo de ejemplo. Busquemos en otro portal UniProt, busquemos GLUT4, pero vamos a centrarnos en humanos y vamos a buscar una proteína a los fines de comprender mejor este punto. Vamos a elegir esta proteína, la cadena alfa de tubulina. Esta es la misma información. Acá dice que hay evidencia a nivel de proteínas, pero como podemos ver, el score de anotación es 4 sobre 5. Ya no tiene el máximo de confiabilidad y de información que tiene el GLUT4. Entonces, es importante obtener información de cada una de las proteínas, pero no desatender estos números que tenemos acá arriba. Por supuesto, cuanto más bajo es esto,
menos información y posiblemente menos confiable sea la misma. Vamos a continuar entonces con el GLUT4 humano. Vamos a concentrarnos ahora en la expresión diferencial de esta proteína por células y por tejidos. Acá en el menú que tenemos a la izquierda tenemos expresión. Hacemos clic acá y esto nos lleva al sector de expresión. Nos vamos a concentrar en primer lugar en la base que se llama Gene Visible. Vamos a ingresar. Acá tenemos, estamos trabajando, como dijimos, con Homo sapiens y seguimos trabajando con la misma entrada, la 14672, que corresponde al GLUT4. Y acá tenemos un gráfico muy fácil de interpretar que nos muestra los 10 tejidos donde hay más expresión. La expresión está en una escala, pero no importa mucho, es una escala a través de un logaritmo. Pero es una escala que en este caso va de 6 a 16 y cada tejido, por ejemplo acá el músculo tibial anterior, está la representación como un boxplot. Cada boxplot tenemos la media, los percentilos y el rango. Acá tenemos el número de muestras que han sido incluidas en la medición. Entonces podemos ver acá los 10 tejidos que tienen más expresión. En general vamos a ver el GLUT4, como conocemos, tiene mayor expresión en músculo y en tejido adiposo. Entonces acá vemos los datos, entonces como dijimos, y acá bueno, podemos tener alguna información extra que deseemos. Volvamos entonces acá a expresión. Y ahora vamos a analizar otra base de datos, que es la base de datos de Human Protein Atlas, HPA. Vamos a ingresar a esta base. Y acá tenemos bastante información. Estamos hablando de la proteína GLUT4, como dijimos. Acá nos dice que ya nos está informando que los tejidos de más expresión son el músculo cardíaco y el músculo esquelético. También cuáles son las células enriquecidas, como por ejemplo cardiomiocitos, que son músculos básicamente de contracción. Y también nos dice que tiene baja expresión en cerebro y que es una proteína de membrana. Tenemos una breve descripción que también encontramos seguramente en UniProt y en otras bases de datos. Pero lo que nos vamos a concentrar, la parte en el momento más importante, es esta que dice tejidos. Vamos a achicar un poco para poder verlo. Acá en la expresión por tejido tenemos dividido en mujeres y en hombres. Teñido con un color, cuanto más intenso, más expresión tenemos. Si nos posicionamos acá, por ejemplo, el más intenso es músculo esquelético. Acá también corazón, en placenta. Entonces, en cambio los otros músculos, por ejemplo el tejido adiposo, tiene un poco menos de expresión. Por supuesto, esto es una información visible, útil como para orientarnos, pero los datos reales los tenemos acá, que también están de una forma esquemática. Acá tenemos diferentes órganos, ojo, cerebro, músculo, y tenemos un esquema que identifica el órgano y barras, como podemos ver acá, que van para la izquierda y para la derecha. Vamos a centrarnos en esto que corresponde al músculo. Hacia la izquierda tenemos la expresión de RNA que existe en el tejido u órgano que estamos estudiando, y hacia la derecha la de proteínas. Como podemos ver, en algunos sectores, como por ejemplo el tracto gastrointestinal, tenemos una expresión importante de RNA mensajero, pero sin embargo la proteína no existe. Este dato es importante a tener presente
porque la función que se cumple en un tejido la cumple la proteína. Puedo tener RNA, pero por algún mecanismo de regulación que no llegue a expresar la proteína. De todas maneras, la presencia de RNA algo también nos va a estar diciendo. Vamos a centrarnos acá en el músculo. Vamos a ampliar esto para verlo un poco mejor. Acá tenemos el músculo. Si hacemos clic sobre el músculo, vemos que se despliega músculo cardíaco, músculo esquelético y músculo liso. Recordemos que hacia la izquierda tenemos la expresión del RNA y hacia la derecha tenemos la expresión de proteína. Como podemos ver, en el músculo esquelético tenemos, en el músculo cardíaco tenemos expresión de RNA y una alta expresión de proteínas. Que en el músculo esquelético pasa lo contrario, tenemos una alta expresión de RNA, pero una expresión de proteínas más baja, comparada, por supuesto, con el del músculo cardíaco. Y en el músculo liso tenemos poco RNA, pero proteínas con expresión similar a lo que tenemos en el músculo. Entonces, estos son datos que nos permiten conocer especialmente la presencia de proteínas en diferentes órganos. Continuemos analizando esta poderosa base. Vamos a bajar acá y vamos a ampliar esto. Acá tenemos una gráfica de expresión de proteínas que nos da básicamente la misma información que lo que vimos arriba, pero quizás de una manera más completa y más fácil de acceder en su conjunto. Acá tenemos en el eje horizontal los diferentes órganos, por eso acá nos dice que está ordenado por órganos en orden alfabético. Si lo ordenamos por órgano, acá vemos que la barra más alta corresponde al tejido muscular, luego le sigue el músculo liso, luego le sigue el músculo esquelético y luego le sigue el tejido adiposo. Los podemos ordenar también por expresión, de mayor a menor expresión. Esto puede ser muy útil porque así sabemos que el que tiene más expresión es el músculo cardíaco, que nos dice acá, como vemos el cartel, que nos dice que en cardiomiocito la expresión es muy alta. Y también lo podemos ordenar en orden alfabético si lo deseamos. Quizás esta es la mejor forma. Este mismo gráfico o este gráfico se complementa con el que tenemos debajo, que es la expresión de RNA. Acá lo tenemos por expresión. Vamos a ordenarlos alfabéticamente, quizás va a ser lo mejor para esto, y vamos a ordenar esto también alfabéticamente. Entonces, acá lo que vemos, o quizás, bueno, no importa el orden, vamos a ponerlo por órgano y acá por órgano. Quizás ahí lo tenemos mejor. Acá tenemos la expresión de proteínas del músculo esquelético y acá tenemos la expresión de proteínas del músculo esquelético. Acá tenemos, la expresión de RNA. Acá tenemos la expresión de proteínas del músculo esquelético, este es el músculo cardíaco, y acá tenemos la expresión de proteínas del músculo esquelético. Entonces este gráfico nos da la misma información que el anterior, pero con un ordenamiento que nos permite una mejor comparación entre la expresión de proteínas de diferentes órganos y la expresión de RNA y a su vez RNA contra proteínas. En esta base, también concentrémonos en músculo, tenemos acá al costado, por ejemplo, músculo cardíaco. Si hacemos clic acá, nos lleva a este sitio donde vemos un corte histológico de músculo cardíaco. Y, a ver si lo podemos ampliar un poco, acá. Tenemos 3 cortes distintos. Si hacemos clic, seleccionamos cada uno de ellos. Este corresponde, como podemos ver, a una mujer de 19 años. Este corresponde a una mujer de 54 y este corresponde a un hombre de 45. O sea que también podemos analizar en base a esto la expresión. Acá tenemos un zoom. Vamos a este esquema. Tenemos un zoom que, como podemos ver acá, nos aparece un cuadrado, que
que podemos tomar y mover a un sector en particular. La tinción está dada por este color marrón. Como podemos ver, esta es una proteína de membrana. Podemos ver que en algunos casos en particular se ve muy bien, por ejemplo acá, la membrana está mucho más intenso que el citoplasma. Y acá nos dice que, bueno, por ejemplo, la cardiomiocito, la coloración es alta y la intensidad también. Y nos dice que la localización es en citoplasma y en membrana. Los cortes histológicos son de muy buena calidad para describir esto. Para algunos tejidos en particular, especialmente para cerebro, si hacemos clic en cerebro, acá vamos a ver bien, acá tenemos un corte de cerebro, y lo interesante es, no podemos ampliar esto, pero acá nos discrimina por células. Por ejemplo, nos dice que en las células endoteliales hay una expresión mediana de GLUT4, pero en las células gliales no fue detectada, en las neuronas fue muy baja y en el neuropilo fue no detectado. Entonces, lo que vamos a encontrar es que en algunos tejidos, por ejemplo, la información que hay respecto de tejido nervioso por ahí es más alto que con respecto a otro, y esta discriminación por célula es muy importante para poder armar nuestros esquemas y nuestra información. No es lo mismo decir que GLUT4 se expresa en cerebro a decir que la expresión de GLUT4 es fundamentalmente en células endoteliales y en neuronas, y no en las otras. Una información similar la podemos obtener acá en datos primarios. Si hacemos clic en datos primarios, acá tenemos también un ordenamiento. Siempre seguimos dentro de la misma proteína. Órgano, tipo de célula u orden alfabético. Acá está ordenado por órgano. Acá, como podemos ver, cerebro. Vamos a ampliarlo un poco. Y acá vemos que tenemos separado por sectores, por núcleos, por órganos, referidos al encéfalo. Y acá tenemos la tinción que con el anticuerpo para las diferentes células, con una barra que nos está indicando, por ejemplo, que las células neuronales tienen una tinción importante, pero las células del endotelio mucho más, lo de la glía y neuropilo no, y así sucesivamente. Y aparte, como podemos ver, acá discrimina corteza cerebral, hipocampo, núcleo caudato, el cerebelo, etc. Entonces tenemos diferentes formas. Para otros órganos no tenemos tanta separación, como por ejemplo acá en tejido endocrino tenemos glándula paratiroide y solo lo expresa para las glándulas, para las células glandulares. Entonces así podemos tener para diferentes, por ejemplo, vamos a ver en la piel, tenemos la piel, como podemos ver, en piel se ha identificado en fibroblasto, en queratinocito, en célula de Langerhans, y como podemos ver, no se ha detectado. Cuando no se ha medido, figura de esta manera. Esta misma información también la tenemos de alguna manera en este esquema, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros buscamos piel, acá tenemos esta es la expresión de RNA, esta es la expresión de proteínas, y acá en proteínas, si hacemos clic, acá podemos ver que nos dice que hay dos muestras, skin 1 y skin 2, en la 2 no se ha medido, pero en 1 nos dice que fibroblasto, queratinocito, Langerhans y melanocito no fue detectado, y en células epidermales no fue medido. En cambio, en skin 2 no fue detectado. Por lo tanto, de acá podemos sacar la conclusión de que, bueno, algo de RNA referido a GLUT4 encontramos en la piel, pero la proteína no ha sido detectada. Otra base de datos que vamos a ver hoy es REA. Es una base de datos curada para reacciones bioquímicas, que es
se suma a otras bases de datos que estamos trabajando y aporta resultados, datos muy interesantes. Bueno, acá accedemos a la base REA. Con todas las bases tenemos acá un buscador, entonces acá podemos buscar por diferentes criterios, pero vamos a buscar por un nombre. Vamos a buscar un metabolito común, por ejemplo, glucosa. Entonces acá nos selecciona reacciones, como podemos ver acá, es una gran cantidad de reacciones. Vamos a marcar esta, por ejemplo, glucosa más NAD da glucono 1,5-lactona más NADH. Una enzima. Acá tenemos las enzimas posibles con los números de enzimas y los links a las enzimas correspondientes. Y acá también podemos acceder a través de UniProt. También acá en la búsqueda podemos buscar reacciones que tengan por más de un sustrato. Por ejemplo, decimos, bueno, reacciones en que participe la glucosa, un poco más grande, la glucosa y el ATP. Entonces, acá tenemos las reacciones, acá tenemos una clásica reacción de glucosa más ATP que da glucosa 6-fosfato más ADP, catalizado por hexoquinasa o glucoquinasa. Tenemos mucha información acá, pero digamos, si accedemos al identificador de reacción, tenemos la reacción con sus fórmulas correspondientes. Acá tenemos el ATP, la glucosa, que da ADP, la glucosa 6-fosfato. Las enzimas que lo catalizan, tenemos en la base UniProt, que podríamos acceder con un número importante de enzimas. También las dos enzimas posibles, hexoquinasa o glucoquinasa, que podemos acceder. Y acá tenemos los participantes de la reacción. Tenemos el ATP, que si nos posicionamos encima, tenemos la posibilidad de acceder a información. Tenemos varias opciones, pero acá tenemos, por ejemplo, Chevy, que ya lo hemos utilizado. Acá tenemos información sobre el ATP. Fórmula, diferentes características de la molécula, como ya conocemos. Lo mismo con los otros participantes de la reacción, tenemos exactamente lo mismo, el ADP y la glucosa 6-fosfato. Como vimos, podemos, ya sea de acá o de la página anterior, acceder a UniProt. Si vamos a UniProt, como podemos ver, nos ha seleccionado hexoquinasa, que son, y glucoquinasa, que son las enzimas que catalizan esta reacción. Como ya conocemos en UniProt, podemos seleccionar por especie o por otro tipo de información.